Bienvenidos. Este tutorial sobre cómo hacer un telégrafo ha sido elaborado en el taller de ciencias experimentales del Colegio Fontán. Primero necesitaremos tener medio pliego de cartón paja, un pulsador, un buzzer, un bombillo LED, una protoboard, cables, resistencias, cúter, una regla, una pistola de silicona y las barras de silicona. Comenzaremos por cortar el cartón paja en un rectángulo de 20 por 10 centímetros, usando la regla y el cúter. Después de esto, dividiremos este rectángulo en 4 partes de 5 por 10 centímetros, cada 5 centímetros en el rectángulo por un lado, y repetiremos lo mismo del otro lado. Así es como quedará. La cara roja es la cara superior de nuestro telégrafo, donde después pondremos el bombillo LED, el buzzer y el pulsador. Esta cara puede ser cualquiera, pero se recomienda que no sea ninguno de los rectángulos de los extremos. Trazamos las líneas y las cortaremos con suavidad, para facilitar el doblez del cartón. Ahora doblaremos el pedazo que hemos cortado de esta forma. Es hora de usar estos tres elementos: el pulsador, el buzzer o zumbador y el bombillo LED. Cogemos el buzzer y con el lápiz trazamos su contorno. Al pulsador tendremos que sacarle la tuerca para trazar el diámetro por la parte interna de este. Con el bombillo pondremos 2 puntos donde las patas del bombillo queden. Trata de que estén rectas. Ahora cortaremos con el cúter por las líneas que hicimos, para después meter los elementos en sus respectivos huecos. Más o menos en esta ubicación deberían de quedar. Con el pulsador, la tuerca debe quedar encima, desde ahí la enroscaremos. Ahora pondremos la silicona. En el bombillo LED pondremos la silicona en el centro, que toque ambas patas. En el buzzer pondremos la silicona en 4 partes, una en cada esquina. El pulsador no es necesario porque ya hemos ajustado con la tuerca. Y listo, telégrafo terminado. Ahora hagamos el circuito. Bien, este será el circuito de prueba para que ustedes vean cómo es la idea del circuito. Lo que queremos es tener una referencia para después trasladarla a nuestro telégrafo. Tenemos una batería, un zumbador, un protoboard, un LED blanco, una resistencia, rojo café dorado de 220 ohmios y un broche de batería, pero lo hemos adaptado con un pulsador. También hemos adaptado unos cables macho a macho para facilitar las conexiones a la protoboard. Tendremos un dispositivo de entrada que reciba la señal y otro de salida. El de salida será el pulsador, y es simplemente montar nuestro circuito en la protoboard, conectando en cualquiera de los puntos de la protoboard. El dispositivo entra en este lado, y el negativo iría en este otro. Esta salida llegará al buzzer, pero primero lo tiene que recibir con el LED piloto y la resistencia. Por ello, la resistencia estará colocada en esta línea del protoboard, una línea más abajo. Conectaremos el LED desde el lado positivo, o sea la pata más larga, una fila más abajo, pero en la misma columna. El indicador de señal auditiva será este buzzer. Lo conectaremos en la misma columna, pero en la otra pata del LED. Hablemos un poco del uso de la protoboard. Recordemos que esta funciona en forma vertical si la tienes orientada en este sentido. Y si no está en esta misma línea, no va a funcionar y no pasará señal ni corriente. Dicho esto, cerremos el circuito con el cable negativo del buzzer poniéndolo en la misma fila que el del pulsador. Bien, ahora probemos el circuito. Conectamos la pila y presionaremos el pulsador.
Como se puede ver, tanto el bombillo LED como el zumbador funcionan. El LED nos sirve como piloto o indicador y a la vez como un fusible para proteger el zumbador, y así, en caso de emergencia, se fundirá el LED pero no la señal de sonido que nuestros compañeros recibirán. Y hecho todo esto, acabamos el circuito. Ahora vamos a ponerlo en nuestro telégrafo. Recuerden, seguiremos la misma lógica, solamente que la pasaremos a nuestro telégrafo. El positivo viene a una línea del negativo del LED, o sea que esta punta la soldaremos con la pata más corta del LED, o sea la negativa. No la soldaré todavía. Usaremos algo de termo encogible y que a la vez funciona con la cinta aislante. Para calentarla usaremos o una candela o un cautín. También podríamos usar un secador de pelo. La cuestión es que lo caliente y así se reduzca el tamaño del termo encogible. Comencemos cortando la pata más chiquita del LED. Y sobre esta pata soldaremos usando esta base para apoyarla y así hacer un predestañado. Y se preguntarán, ¿en qué consta el predestañado? Pues bien, el predestañado consta en soldar cada una de las partes para que así sea más fácil soldar la una a la otra. Y antes de soldar, muy importante, que pongan el termo encogible, si no, después no lo podremos hacer por obvias razones físicas. Como pueden ver, ya quedaron unidos los cables. Ahora trabajemos en la parte positiva. Necesitamos unir esta resistencia a la pata positiva del LED, como se puede ver en la protoboard. Y recuerden que estamos repitiendo lo mismo del otro circuito. Eso era nada más que un modelo para que sigamos la misma lógica y la pasemos aquí. Ahora, la resistencia debe tener un cable que nos conecte con el pulsador. Estos cables que estamos usando son cables hembra-macho. Predestañamos cada una de las piezas y después pondremos el termo encogible. Ahora soldamos y calentamos el termo encogible. No tienen que dejarla todo el tiempo, muévenla por todo el termo encogible constantemente, no es quemarlo, solamente es calentarlo. Ya tenemos un cable conectado en el lado positivo hacia la pata negativa del LED y una resistencia conectada en un lado a la pata positiva del LED y en el otro lado conectado a un cable hembra. Ahora en el lado negativo del zumbador tenemos que conectarlo a otra hembra. Repetimos el proceso que hicimos con los anteriores empalmes: predestañar, termo encogible, soldar, calentar termo encogible y así, siempre en este orden. Y ya que dije que la cuestión era calentarlo, aquí hay otra forma para hacer que se encoja el termo encogible. Cogemos nuestro cautín y tienen que usar la parte larga, no la punta, porque si no lo quemarán. La parte larga estará caliente, pero no lo suficiente como para quemarla. Y listo, terminamos el dispositivo de entrada. Haremos dos perforaciones en el cartón paja, con la que indicaremos a dónde van a llegar los cables de conexión. Tengan en cuenta de marcar cuál es el cable negativo y cuál es el positivo. También debemos marcar si es la entrada o la salida, para después no confundirnos y crear confusiones para nosotros mismos. Ahora miremos la salida. Consta de la batería, el pulsador y los cables de salidas. Vamos a armarla. Cortemos el broche de la batería, no lo necesitamos tan largo.
observemos como el cable rojo va conectado a una pata del pulsador, así que eso haremos en nuestro telégrafo. Recordemos el proceso anterior: preestañar, termoencogible, soldar, calentar termoencogible y listo. Haremos la conexión con la otra pata del pulsador con un cable hembra y repetiremos el mismo proceso de empalme que hemos estado siguiendo. Y después de esto, haremos un empalme con el cable negativo del broche con otra hembra. Ahora haremos la perforación de la salida. Recuerden marcar los polos si es una salida o una entrada. En este caso es una salida, así que pondremos out. Con la salida y la entrada hecha, conectemos la batería y después usaremos los cables macho-macho para hacer una prueba. Tenemos que unir la salida negativa con la entrada negativa. Lo mismo con el positivo de la salida, con el negativo de la entrada. O sea que cada uno se juntará con el de la misma polaridad. Si es negativo, uno irá a la salida y el otro irá a la entrada. Y si es positivo, uno irá a la salida y el otro conectará con la entrada. Presionemos el pulsador a ver si funciona. Y en efecto, funciona. Hemos hecho todo bien. Si a ustedes no les funciona, pueden devolverse en el video y así ver en qué pudieron haber fallado. Ahora simplemente resta pegar con silicona cada una de las partes para que se sujeten más. Y ya después nos podremos sentir como un soldado que está mandando mensajes en secreto. O bueno, simplemente jugar.